El tema de hoy es la entrada triunfal, ¿sí? Amén. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. La entrada triunfal. Ahí está. Listo. Y pues el tiempo siempre está en nuestra contra. Hemos visto el orden de los acontecimientos. La última semana, estamos ya en la última semana de la vida del Señor Jesucristo, y en esta última semana hay pues más de 70 acontecimientos. Vamos a ver los más importantes. El sábado, Jesús es ungido en Betania. Luego viene el domingo, la gente sale de la ciudad para recibir a Jesús que viene en camino, como lo hacía con los reyes. Jesús envía por un burrito, y ahorita es donde pues entramos a la parte de la entrada triunfal, la famosa entrada triunfal que se conoce como Domingo de Ramos, ¿no? Cuando él entra, llora sobre Jerusalén, es reconocido por todos y después regresa a Betania. Vamos a leerlo tal cual como está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este es de los pocos pasajes, junto con la muerte y la resurrección de Cristo, que se repiten en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Entonces, dice así: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y a su paso, también de la multitud, que era muy numerosa, muchos tendían sus mantos por y en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por y en el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y la gente, los que iban delante y los que venían detrás, aclamaba, daban voces diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a leer por separado, y si me puedes apoyar, Víctor, con Mateo 21 del 8 al 11, por favor. Y luego Rafa con Marcos 1, 11 del 8 al 11. Adelante, Víctor. Es la palabra de Dios. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Luego Marcos 11,
del 8 al 11, por favor, Rafa. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Marcos 11, del 8 al 11. Dice, también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosama, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosama en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Toy, si nos puedes apoyar con Lucas 19 del 36 al 40, por favor. Y a su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos. Toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ok, y yo me echo Juan 12 por causa del tiempo. Dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Cuando unimos, encontramos que la parte de Juan, esta última que acabo de leer, es previa. Lo que ya habíamos visto en la última enseñanza es que los discípulos pusieron sus mantos sobre el asnillo que venía con su madre, con la asna. Y a su paso dice que también, o sea, la multitud que era muy numerosa, que lo estaba esperando, dice muchos, y aquí es donde empezamos a encontrar las coincidencias en 3 de los 4 evangelios. Tendían sus mantos en el camino. Dice que cortaban ramas de los árboles y las tendían por y en el camino. O sea, no solamente la ponían a los pies del asno que iba pasando, sino también a los lados. Eso es muy representativo de lo que vamos a ver ahorita. Luego, Lucas es el único que explica que cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, noten, la mayoría de la gente que estaba allí, que había salido de la ciudad, que había ido a la fiesta, pero había salido de la ciudad y había ido hasta el Monte de los Olivos y un poquito más allá, eran creyentes. Ellos creían en Cristo, era la gente del pueblo, eran los pobres, los publicanos, las prostitutas, los ladrones, era la raza, pues, era la gente pobre, la gente del pueblo. Dice, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y la gente que iban delante y los que venían detrás aclamaban. Vean la gran diferencia entre lo que aclamaban la gente que había salido de la ciudad y luego los que se habían quedado. Los que habían salido a recibirlo, algunos pues bastante distancia de la entrada, decían, Hosana al hijo de David, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Lucas añade, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto de bendito el que viene en el nombre del Señor está en Mateo, Marcos y Lucas. Hosana en las alturas nada más en Mateo y en Marcos. Bendito el reino de nuestro padre David que viene nada más está en Marcos. En Mateo nada más dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, fíjense, la gente que estaba adentro, los cultos, los ricos, los letrados, los sabios, tenían una opinión diferente. Algunos no sabían y por eso decían, ¿quién es este? Y la gente que estaba adentro no lo reconoció como el Mesías, como el hijo de David,
como el que venía en el nombre del Señor, sino como un hombre, como un profeta de Nazaret de Galilea. Lucas es el único que dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, porque la gente que lo venía aclamando eran discípulos de él. Recuerden que fueron más de 500 los que lo seguían desde pues Galilea hasta acá. Y Jesús dijo, les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Luego Juan es el único que refiere esto. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y luego Marcos cierra con esta cosa que parece extraña, como que fuera de lugar. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, ¿qué aprendemos a Cristo? Aprendemos 6 cosas en este episodio. Lo primero que aprendemos es que todo lo que Jesús dijo e hizo fue para que se cumpliesen las escrituras de los profetas respecto al Mesías prometido. Aquí están las 2 profecías mesiánicas más importantes. La de Isaías 62:11, que dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Fíjate, esto se tenía que escuchar hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Esta profecía venía seguida de que él iba a entrar al templo y iba a poner orden, ¿sí? Que ya lo había hecho al inicio. Y eso había hecho pensar a los fariseos, a los intérpretes de la ley, que este podría ser el Mesías profetizado por Isaías. La segunda profecía cumplida aquí es Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y hay un misterio acá, porque todo lo que está escrito acerca de Jesús tiene que cumplirse, no solo en su venida física, sino también en la vida de Jesús en nosotros. O sea, al nosotros andar en Cristo, tenemos que estar preparados no solamente para los sufrimientos y las pruebas, sino también para las glorias. No solamente para las buenas, sino también para las malas. No solamente para el poder, sino también para la humillación. Si Jesús fue traicionado, tú y yo vamos a hacerlos. Si Jesús fue malinterpretado, tú y yo vamos a hacerlos. Si Jesús fue honrado, tú y yo también vamos a hacerlos. Si Jesús fue aplaudido, tú y yo también vamos a hacerlo. Pero en toda circunstancia debemos mantener la misma actitud que él mantuvo, una actitud de humildad, porque era un rey humilde, un rey justo, un rey que no venía en un caballo demostrando poder, sino en un animal que pues camina muy lento. Segunda cosa que aprendemos a Cristo aquí es que Jesús demostró ser el Mesías prometido. Jesús demostró ser Dios entre los hombres, no solo al cumplir las profecías en el tiempo exacto, en el tiempo perfecto, sino al recibir la adoración de la gente. Por eso es que los fariseos se escandalizaron. Reprende a tus discípulos, mira lo que dicen, que tú eres el hijo de David, que tú eres el rey, que tú eres el que viene en el nombre del Señor. Estaban usando esas palabras, hosana, bendito el que viene, que únicamente se podían atribuir al Mesías. José Luis nos explicaba hace un rato que la primera evidencia de que hemos nacido de nuevo, de que somos hijos de Dios, es que creemos que Jesús es el Cristo. Y Cristo, que es el vocablo griego para Mesías en hebreo, significa Dios
entre los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo significa Dios hecho humano, Dios hecho hombre. Y si no creemos en eso, y hoy hay un ataque frontal de Satanás en contra de la doctrina sana, poniendo en tela de juicio que Jesús es Dios, pero al cumplir el tiempo perfecto, solamente había una oportunidad de que alguien ocupara este punto en el tiempo y en el espacio. En 1894, Sir Robert Anderson, un erudito inglés que trabajaba en Scotland Yard, publicó un libro que se llamaba El Príncipe que Viene, y donde concluye mediante un impresionante cálculo matemático que el día al que Jesús hace referencia cuando entra a Jerusalén montado en ese pollino es el día exacto en que las profecías habían predicho que el Mesías se presentaría a Israel como rey. Si tú analizas esto, lo puedes googlear y le puedes allí pues poner Sir Robert Anderson, cálculo del día exacto de la entrada triunfal o cálculo del día de la entrada triunfal a Jerusalén. Matemáticamente, Jesús entró el día preciso, ni un día más ni un día menos. Tenía que ser ese mismo día. Y en nuestro calendario natural eso representaría el 6 de abril. Y él da la demostración matemática allí. Nadie jamás va a poder volver a cumplir esa profecía basado en pues lo que está escrito en el libro de Isaías, lo que está escrito en el libro de Zacarías y lo que está escrito en el libro de Daniel, demostrando así Jesús que él es el rey. Él aquí se presenta como rey, porque ya lo habían querido hacer rey, ya lo habían querido proclamar rey, pero él se había rehusado porque no había llegado el tiempo exacto. El tiempo preciso de las profecías era exactamente este, no había otro. Entonces ya no hay manera de que esas profecías se puedan volver a cumplir. No hay manera ni matemáticamente, ni lógicamente, ni históricamente. Jesús es el único y el verdadero Dios. Si tú no lo crees, ten cuidado, porque entonces Jesús dijo que si no creemos que Él es, en nuestros pecados moriremos, porque Él es Dios. Es interesante. Ojalá lo puedas googlear, lo puedas checar y comprobarlo por ti mismo. Por ti mismo, hacer los cálculos allí y sorprenderte de la exactitud matemática. Isaac Newton dijo que el lenguaje de Dios eran las matemáticas. Bueno, tercer cosa que aprendemos a Cristo. Dios siempre revela la verdad a la gente sencilla y humilde, a la gente de afuera, y la esconde de los sabios y entendidos, la gente de adentro. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Fíjate, no sabían quién era. Y la gente de adentro decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Lo veían como un profeta, como un hombre. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. O sea, no es posible que tú estés aceptando la adoración porque tendrías que ser Dios para poder aceptarla. Miren, Dios revela la verdad a gente sencilla. Cuando tú creas que sabes algo, en ese momento cerraste la ventana de la revelación para tu vida. Me acuerdo hace años cuando se estrenó La Pasión de Cristo. Ten mucho cuidado con las películas bíblicas hechas por el mundo, o bueno, a veces hasta las películas bíblicas hechas por cristianos tienen muchas inconsistencias y muchas cosas que no son bíblicas. Yo edité la película La Pasión de Cristo, le quité todo lo que no está en los evangelios
y quedó una película como de media hora, de la película de casi 2 horas. 3/4 de esa película no son bíblicas. Y como no investigamos, pues lo creemos, ¿no? Estábamos pues platicando en el norte allí con Álvaro. No me acuerdo si todavía estaba Edgar ahí, pero éramos ahí varios, ¿no? Acuérdame, Edgar, si cuando lo de la pasión de Cristo todavía estabas allá o no. Pero preguntaban unos, pero ¿cómo es posible? Y ahí algunos tenían pues, o sea, recortes de pues periódicos, no había tanto internet como hoy, en donde Mel Gibson había contratado a los más grandes eruditos bíblicos, tanto cristianos como judíos, como hebreos de todo tipo para hacer el guión. O sea, ¿por qué les falló tanto? ¿Por qué no hicieron las cosas como está escrito? Pues, cuando arrestaron a Cristo, nada más tú puedes descubrir, y eso lo vamos a ver cuando ya lleguemos ahí, que cerca de 200 personas vinieron por él. En esa película son 5. Y 5 todos tontos, ¿no? ¿Cómo se les pudo ir algo tan claro que está escrito? Y alguien que estaba en la mesa dijo algo muy, muy cierto. Es que Dios esconde la verdad de los sabios y de los entendidos, y se la revela. Y ahí fue cuando yo decidí editarla y hacerla, pues, las únicas partes bíblicas, ¿no? Igual con esa película sobre el Arca de Noé que llevé a mis hijos, porque era Russell Crowe, el del gladiador que iba a salir allí, y de pronto resulta que habían unos monstruos como los de Transformers de piedra que lo ayudaron. Mis hijos me dijeron, vámonos, papá, esto es una porquería. ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién sabe? Y que son los que le ayudaron a construir el arca. O esa del Éxodo con que se llama Christian Bell, tantos millones de dólares desperdiciados para hacer basura. No me atrevo a decir la palabra que uno de mis hijos dijo. Sí, Edgar dice que sí era la época cuando él estaba ahí. Pero pues fuimos a ver esa y como a la mitad nos fuimos también y uno de mis hijos se le salió y dijo, qué porquería, qué tontería, qué desperdicio, pues. ¿Por qué la gente del mundo está ciega? Porque cree que sabe. Y si tú, estando en Cristo, llegas a creerte que eres de los que saben, híjoles, ese día ya te cegaste a ti mismo, porque Dios siempre va a revelar su verdad a quien es sencillo como un niño, a quien es humilde, a quien tiene deseos de aprender y que puede aprender y quiere aprender y no le importa quién habla, él siempre aprende. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo acá es que Dios va a cumplir sus propósitos y su palabra con o sin nosotros. Jaime decía, Dios va a cumplir lo que ha dicho con nosotros, sin nosotros, y lo está haciendo a pesar de nosotros. Nosotros no somos indispensables para que la obra de Dios se lleve a cabo. A veces nos creemos que si no estamos, pues nosotros, las cosas no van a funcionar. Es una tendencia natural en todos. Cuando tú estás dirigiendo algo, tú crees que eres el único que lo sabe hacer o el único que lo puede hacer. Pero yo he descubierto que hay quienes siempre lo van a poder hacer mejor que tú. Y si de verdad crees esto, pues vas a estar buscando un reemplazo, alguien que ocupe tu lugar porque va a hacer las cosas mejores que tú. Y pues aquí está también Edgar, que no me deja mentir, que cuando nos dieron el programa del radio, pues yo supe que había otros que lo podían hacer mejor que yo y los fui metiendo y les dejé el programa de radio. Y así es como hago con la mayoría de las cosas, porque sé que Dios no depende de mí, sé que Dios no me necesita a mí, yo necesito a Dios. Si estoy predicando ahorita,
es porque me lo ha pedido Dios y yo estoy tan agradecido porque sé que hay alguien que lo puede hacer mejor que yo, pero si Dios me da la oportunidad, lo voy a hacer con todo mi corazón, con toda mi alma, le voy a poner todo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para el Rey, porque para mí es un privilegio estar sirviéndole a Él. Cuando tú descubres esto, dejas de creer que eres necesario y empiezas a servir a Dios en gratitud, agradecido porque Él te está permitiendo, a ti y a mí nos está permitiendo ser parte de su obra, ser parte de su Espíritu Santo, de que sea su Espíritu quien hable a través nuestro, de hacer equipo con Él. Ese es el más grande privilegio que hay. Por eso a mí me encanta citar siempre cuando cuando alguien pues dice que para que el evangelio llegue a todo el mundo tiene que usarse gente educada. Me acuerdo en 1989 escuché al hijo de un misionero que vivía, él nació allí en medio de una tribu, los Trique, allí entre pues Tabasco y Chiapas en la sierra. Y él se fue a Puebla y empezó a enseñar en Puebla y a, pues ahora sí que tener pues ministerio en Puebla. Y él dijo que había tomado esa decisión porque él dudaba mucho que el avivamiento mundial viniese por medio de indígenas analfabetos, que ni siquiera sabían leer, de campesinos que se estaban muriendo de hambre, porque en todas esas zonas se mueren de hambre a cada rato. Y yo lo creí lógico, ¿no? Bueno, entonces el avivamiento va a venir a través de los ingenieros, de los arquitectos, de los hombres de negocio, y eso se creyó durante un tiempo, y pareciera que durante un tiempo funcionó, pero ¿sabes qué? Dios usa lo menos usable, y agarró campesinos, analfabetas, indígenas de China, y los empezó a usar y nos tienen con la boca abierta a todo el planeta Tierra, nos tienen asombrados, porque el avivamiento surgió de gente iletrada, de gente como los discípulos, de gente sin letras y del vulgo, de gente menospreciada, de gente que se estaba muriendo de hambre. Hay muchas evidencias de esto, que aprendieron a leer con la Biblia, porque hay que aprender. Pablo era analfabeto, pero se superó y hablaba 3 idiomas. Sabía hablar griego, que es en el que escribió sus cartas, sabía hablar hebreo porque tenía que leer las escrituras, y hablaba arameo, que era su lengua natural. El que seamos indoctos no quiere decir que no nos debamos superar, pero esa superación no nos hace más aptos para la obra de Dios. Al final de cuentas, Dios va a cumplir sus propósitos y su palabra con o sin nosotros, y si nosotros nos resistimos, Él va a levantar las piedras, y Dios lo hace. Y qué bendición y qué lección nos han dado nuestros hermanos en China. Quinta cosa que aprendemos a Cristo es que el entendimiento de las Escrituras viene cuando reconocemos la divinidad de Jesús. Y esto es lógico. Si tú y yo no reconocemos la divinidad de Cristo, pues no hemos nacido de nuevo, ¿no? Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, cuando se dieron cuenta, Él es el Mesías, Él es Dios, se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Y entonces fue cuando entendieron. Y es lógico. Si tú no has nacido de nuevo, pues por más tú no puedes entender la palabra de Dios, está bloqueada, porque quien da la revelación, quien da el entendimiento de la Biblia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente le da la revelación de la palabra de Dios
a los hijos de Dios. Ahora, tú puedes ser hijo de Dios y haber nacido de Dios, pero en el camino alguien te desvió, alguien te convenció de lo contrario y has dejado de creer que Jesús es Dios. ¿Qué pasa? Pues Dios va a disciplinarte, Dios va a corregirte porque eres su hijo, la vas a pasar muy mal, te vas a perder de muchas bendiciones, te vas a desviar, viene una apostasía espantosa y mucho de la apostasía tiene que ver con negar que Jesús es Dios, con negar la divinidad de Jesús, con negar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto no es una doctrina de Roma, esto no es una doctrina que surgió allá con la Iglesia Católica, no, no, no. Esto es lo que enseñó Jesús y lo podemos ver clarísimo en los evangelios, en los hechos, en todo el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Sí, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, eso sí fue un invento de los hombres, pero de que Dios se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo y que es un misterio, eso no lo podemos negar con las Escrituras. Por eso dice Pablo en la primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne, Dios se manifestó en carne, el Todopoderoso se hizo una persona en Jesús. Y sexta cosa que aprendemos a Cristo es que Jesús siempre espera el tiempo perfecto de Dios para actuar y nos enseña a no ser impulsivos ni a dejarnos llevar por nuestras emociones. Él no se glorificó, no se autoexaltó, no anduvo haciendo como los políticos, ¿verdad? Así, ahora sí que sí recibió la adoración de los hombres, pero no lo movieron, no lo llevaron a sobreemocionarse. Alguien ha definido la madurez espiritual y cuando nos damos cuenta de eso, cuando yo me doy cuenta de eso, me doy cuenta cuán inmaduro soy todavía y cuánto me falta todavía y le digo, Padre, ¿hasta cuándo? La verdad es que estoy mucho, muy, muy lejos de lo que debería ser. Sí, no soy lo que soy, pero cuando me examino a la luz de la madurez de Cristo, pues me doy cuenta que estoy lejos, mucho, muy lejos todavía de siquiera el principio de lo que yo debería ser. Alguien definió madurez así. Es cuando los halagos de otros, cuando los triunfos, cuando las cosas salen bien, no te alegran demasiado y cuando los insultos y los fracasos y las cosas que salen mal no te entristecen demasiado. Yo a veces me desespero cuando no sé usar la compu y algo me falla, me desespero mucho. Mis emociones siguen involucrándose porque quiero que las cosas en la obra salgan bien. Bueno, a veces no van a salir bien. Y mantener esa cordura, mantener ese equilibrio ante los halagos y ante los insultos requiere de verdad estar siguiendo a Jesús, permanecer en Cristo y que Él permanezca en nosotros para ir siendo transformados de gloria en gloria a su imagen. Cuando los ataques, cuando la, entre comillas, mala suerte, cuando las desavenencias y las malas noticias y las angustias y los problemas y todo lo que venga adverso
A pesar de eso, te puedes mantener equilibrado, te puedes mantener ecuánime, te puedes mantener sensato sin que te derrumbe. O cuando la prosperidad y el éxito y que las cosas pues salen bien y que tienes éxito y que te halagan, eso no te hace que se eleve tu autoimagen, tu ego y te sientas grande y te sientas poderoso. Madurez es eso, seguir siendo la misma persona a pesar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la riqueza y bueno, en la pobreza. Pablo lo definió de este modo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener, sé no tener, en todo estoy enseñado, así como para padecer, así como para tener abundancia. Jesús aquí no se sobreexaltó ni se sobreemocionó porque la gente había reconocido que él era el rey, porque sabía que unos días después iban a estar diciendo crucifícalo, porque la gente sí se deja mover mucho por sus emociones y sus impulsos. Él tenía que cumplir otra profecía junto con esta, que era entrar al pueblo, que era entrar al templo y echar fuera a todos, limpiar el templo. Sin embargo, no era la hora. Dice que entró, miró alrededor todo, ¿no? Yo creo que se ha de ver enojado, porque Jesús se enoja, pero su enojo está bajo control, y se esperó al siguiente día. Hay algunos que dicen, y acabo con esto, que si Dios es perfecto, entonces ¿por qué tiene arrebatos de ira? Esa es una emoción fuera de control. Arrebato de ira es furia repentina y pérdida de control. Dios nunca ha perdido el control. Entonces Dios nunca ha tenido ni un solo arrebato de ira. Dios ha derramado su ira 2 veces. En el diluvio, y les dio 120 años de tiempo, y cuando hizo caer fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, pero todavía se dio el tiempo de ir por Lot, de sacarlo. La tercera vez va a ser cuando ya destruye el mundo con las 7 copas y las plagas y todo lo que viene en el Apocalipsis, pero también es una ira bajo control, porque Jesús no se mueve ni por sus impulsos ni por sus emociones. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que aprendimos de José Luis. Gracias por lo que aprendimos ahora de este episodio de la entrada triunfal, bendito Señor. Permítenos, Padre, ser como Jesús cada día más, ir creciendo para llegar a ser como Él es. Padre, que no nos dejemos llevar por nuestras emociones ni por nuestros impulsos, que cada vez crezcamos en madurez, que las cosas buenas y los éxitos no nos hagan alegrarnos demasiado, que las cosas malas y los fracasos no nos hagan entristecernos demasiado, que nuestra alegría, que nuestro gozo esté en ti que vives, en ti que eres nuestro Rey, sea que nos vaya bien o sea que nos vaya mal, que podamos mantener el mismo ánimo a pesar de las circunstancias buenas o malas. Así como Jesús se pudo mantener ecuánime, equilibrado, a pesar de tantas multitudes que lo alababan y de ver que había corrupción en el templo y que él podía despedazarlos en un instante, pero que se contuvo y cumplió no solamente la profecía de limpiar el templo, sino también muchas profecías más al ser entregado, golpeado, escupido, pateado, latigueado, coronado con espinas y finalmente llevado a la cruz. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Padre, que podamos en medio del éxito mantenernos humildes, que podamos en medio de los halagos, en medio
de las rachas buenas de la vida, mantenernos enfocados en Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén.